Hola, mi nombre es Yanela Córdoba y les voy a presentar los resultados del diagnóstico de monitoreo de campo y el análisis de balance del estudio de capacitación empresarial para emprendedores de Lima. Este es un estudio experimental donde hay 1000 participantes, 500 fueron asignados al grupo de tratamiento y los otros 500 al grupo de control. Y antes de poder continuar explicando el resultado o los resultados de este estudio, primero necesitamos verificar que la recolección de la línea de base fuera pareja entre ambos grupos y que también el sorteo o este tratamiento aleatorio traiga grupos comparables. Entonces, primero para la parte del monitoreo de campo, lo que el equipo hizo fue 2.460 intentos de contacto y de estos se lograron 1.000 entrevistas completas, es decir, aproximadamente 4 de cada 10 llamadas terminaron en éxito. Luego, si vamos a la parte de la zona geográfica, el desempeño fue muy parejo. Teníamos entre 40 y 42% en las 4 zonas de Lima. Donde encontramos diferencias fue entre encuestadores, y es que los dos mejores lograron cerca de 46-47%, mientras que hubo algunos de menor, mientras que hubo uno de menor desempeño que se quedó en 34,5%, lo cual vemos que hay una brecha de aproximadamente 12 puntos porcentuales que se recomendaría profundizar allí. Y más que nada, esto probablemente signifique que hay algunas diferencias en cómo se aborda la llamada o cómo se reprograman los intentos fallidos a nivel de encuestador, y no necesariamente implica una falla a nivel de todo el estudio. Pero el punto más importante aquí es, ¿se contactó igual a ambos grupos? Y la respuesta es que sí. No encontramos una diferencia que sea estadísticamente significativa entre el ratio de éxito tanto del grupo de tratamiento como del grupo de control, lo cual confirma también, lo cual se confirma también al ver la evolución que hay en el tiempo, y es que cuando vemos los gráficos de análisis que vimos, se ve que hay ambos grupos avanzando en trayectorias prácticamente paralelas a lo largo de las 6 semanas que hay en campo. Y por último también se revisó si es que habían algunos horarios que sean mejores para llamar, y no encontramos que haya un patrón sistemático, porque hay algunos valores que son extremos, como por ejemplo los picos que habían los lunes a las 8 de la mañana, pero estos corresponden a franjas con muy pocos intentos registrados, es decir, el número de intentos allí fue muy bajo, así que no es un patrón confiable y que podamos decir que realmente se podría reprogramar, digamos, los turnos del equipo con esta evidencia que se tiene hasta ahora. Luego se hizo también un análisis de balance, y es que antes de comparar los grupos tuvimos que hacer una revisión de la calidad de los datos y encontramos dos problemas. Primero, que habían registros con ingreso del hogar negativo, y esto, bueno, es imposible, por lo que tuvimos que recodificarlo como missings, como datos faltantes. Y también el otro problema fue que hubo algunos registros con edades menores a 18 años, lo cual es inconsistente en el estudio que va enfocado a emprendedores. Incluso se vio una persona de 9 años, y claramente estos son errores probablemente de digitación para un programa que es dirigido a adultos, entonces también los tratamos como datos faltantes, como missings, para no perder las demás observaciones que teníamos. Es decir, para no perder todas las demás características que teníamos de esa observación. Con los datos ya después de haberlos limpiado, comparamos dos características de los participantes, y era primero, comparamos 12 características de los participantes, el sexo, edad, educación, ingreso, entre otras, y en ninguna de estas se encontró alguna diferencia que sea estadísticamente significativa entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, por lo que ambos grupos son comparables. También se revisó si es que los datos faltantes se distribuían igual entre grupos, y se encontró una señal puntual, y era que el registro del sexo del participante tiene una diferencia significativa entre grupos. Y entonces la edad también muestra una diferencia, pero esta es marginal, lo que no significa que la aleatorización falló, sino que esto es más bien una señal de que en el registro de estas dos variables específicas hubo algo distinto entre grupos, y vale la pena revisarlo más que nada con el equipo de campo. Y por último, corrimos una prueba
conjunta donde se evaluaba si es que todas las características juntas permitían predecir en qué grupo quedó cada persona, y el resultado confirma que no, que ni las características por sí solas incluían el patrón de datos faltantes, ni incluyendo este patrón de datos faltantes se lograba predecir el grupo de asignación, y esto respalda que la aleatorización fue válida. Así que en resumen, la recolección de la línea de base fue pareja entre ambos grupos. La aleatorización produjo grupos comparables, lo que nos da confianza para atribuir al programa cualquier diferencia que haya de impacto que encontremos más adelante. Y se identificaron algunas oportunidades de mejora operativa, y era justamente homogeneizar el desempeño entre encuestadores y reforzar el registro del sexo y también de la edad de las participantes. Muchas gracias.